Vamos a tratar de discutir cada una de estas partes del formato, pero también otras partes que aparecen, que son parte de cualquier artículo, como por ejemplo el título. No podemos, es imposible exagerar la importancia de un buen título para un trabajo académico. Y la razón es la siguiente. Probablemente muchas personas, dependiendo de dónde publiquemos nuestro trabajo, van a leer el título de nuestro artículo o de nuestra tesis, de lo que sea que publiquemos. Por lo tanto, es importante que el título sea bueno, porque si no es bueno, entonces nadie lo va a leer. En un libro que está destinado al público general, por ejemplo, es simpático, es interesante, perdón, es efectivo poner títulos que puedan sonar polémicos. Por ejemplo, uno de los libros de ciencia más famosos de toda la historia es, al menos recientemente, es el libro de Richard Dawkins, recientemente, los últimos 50 años, quiero decir, llamado El gen egoísta. Y es un título que llama mucho la atención, pero que no necesariamente describe con exactitud cuál es el tema de investigación de ese libro. Y sí que hay un tema de investigación en ese libro. Lo interesante de ese libro es que es un libro que al mismo tiempo está dirigido al público general, al especialista y a los estudiantes que están recién empezando a formarse en el tema. Es una proeza impresionante ese libro, más allá de lo que uno pueda pensar de las tesis que propone, pero es un gran libro porque logra dirigirse a esos tres grandes públicos, aunque no sin sacrificar, digamos, en ese camino, parte de lo que convendría más leer a cada uno de esos públicos. Pero en un trabajo académico lo que necesitamos es algo que describa el estudio, ¿no? Porque si yo le pongo a mi estudio un título demasiado general, la persona que está tratando de hacer una investigación va a leerlo y va a decir, no tiene nada que ver con lo que quiero leer, con lo que quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si alguien está tratando de buscar, investigar cómo el comercio puede impactar, cómo la construcción de una carretera puede impactar digamos, en la economía de una ciudad o de un pueblo? Entonces tendría que buscar artículos que hayan hablado sobre cómo hemos encontrado, cómo en cierto contexto, una construcción de una vía de comunicación, una carretera, por ejemplo, pero de repente también un puente, ha impactado en el comercio de una comunidad ya existente, ¿no? Entonces, si yo le pusiera, si yo estuviera haciendo una investigación, bueno, acá estoy inventando una investigación futura, como ustedes, bueno, como no sé, quizá muchos no lo sepan, pero en los siguientes años se va a terminar de construir el puente Nanay, que es un puente que va a unificar algunas comunidades que digamos, están separadas por la cuenca por el río Nanay, y que eso queda en la selva, en Loreto, y va a juntar a muchas comunidades científicas digamos, va a quitarlas del aislamiento, ¿no? Muchas comunidades indígenas. Entonces, si yo el título de esa investigación, que de repente es muy buena, le pusiera Consecuencias del desarrollo en la selva, entonces quizá una persona que no está muy interesada en leer las generalidades de esto, por más que pueda ser útil para su investigación, o de repente, ojo, está haciendo la investigación sobre una comunidad en la sierra o en la costa incluso. Entonces no le va a interesar las consecuencias del desarrollo en la selva. O es una persona que está haciendo su investigación en otro país del mundo, sobre comunidades en México, por ejemplo. Entonces, ¿qué le puede interesar? Pero si en las consecuencias del desarrollo en la selva, pero si ve impacto de la construcción del puente Nanay en el comercio de las comunidades indígenas de la cuenca del Nanay entre los años 2023 y 2024, entonces va a decir, no, acá puedo encontrar un planteamiento del problema, referencias teóricas, referencias de investigaciones anteriores, una metodología, que pueda después parecerme mala o buena en alguna medida, etcétera, etcétera. Entonces, vas a garantizar que tu artículo sea leído al menos por esa persona.
En cambio, si le pones consecuencias del desarrollo en la selva, lo que vas a tener es un lector que va a encontrar tu artículo porque quiere saber sobre el desarrollo en la selva, y con ese título probablemente lo que esté buscando es un planteamiento quizá muy general, quizá hasta sea una persona más orientada a lo político. Y si no encuentra eso, si lo que encuentra es una investigación que implica recojo de datos, pues va a aburrirse de lo que estás leyendo, de lo que está leyendo, y lo va a tirar, digamos, al tacho. Entonces vas a traer una serie de lectores que finalmente no se van a comprometer, no se van a interesar en tu texto. Por eso es importante un buen título que trate de expresar bien lo que tú estás, lo que tú has investigado exactamente en el artículo. Ahora, si tú estás haciendo un ensayo sobre las consecuencias del desarrollo en la selva, bueno, entonces es el título adecuado, pero acá estamos trabajando no sobre ensayos, sino sobre artículos académicos. Pero esto también puede pasar, digamos, en disciplinas más rigurosas, como la biología, por ejemplo. Digamos, tomando un ejemplo de un artículo de un título que analizan justamente en el libro del que les hablé hace un momento, ponen efecto de los antibióticos en las bacterias. Uno puede decir, este puede ser un buen título, pero no, porque ¿qué antibióticos y qué bacterias? ¿No? Entonces hay que especificar al menos un antibiótico, por ejemplo, efecto de la streptomicina en la especie Erwinia caratodora, que es un antibiótico en una bacteria, o si vamos a hablar de varios antibióticos, al menos especificar una clase de antibióticos, ¿no? Efecto de varios antibióticos antifungales en varias especies de bacterias fitopatogénicas. Nos estoy dando una especificación de una familia, porque no se estudia en general a las bacterias, ¿no? Ni a los antibióticos, ¿verdad? Características del arte mochica. Bueno, esto podría estar bien para un libro, pero características, arte mochica en general, no, es títulos alternativos que sí podían ser investigables, en principio al menos, son de colores en los huacos retrato mochica encontrados en las huacas del Sol y la Luna. Podría ser más específico o quizá menos específico incluso, pero es algo mucho más investigable, porque las características del arte mochica, para empezar, características de qué tipo, ¿no? Por lo menos acá lo estamos llevando a los colores, que ya es una acotación. Otra alternativa, aunque más difícil de estudiar realmente, pero igual al menos es un tema delimitado, y si se encuentra una metodología bien, es función social de los huacos eróticos moche en el periodo de apogeo de la cultura mochica. Cuando se pone esto de periodo de apogeo, es recomendable poner entre paréntesis entre los años, ¿no? Entre 300 y 600 después de Cristo. Siempre es bueno poner el año y el lugar del estudio cuando esto se puede, cuando digamos, los estudios tienen una contextualización específica, cuando el contexto del año y el lugar importa. Por ejemplo, acá en el caso del efecto de la estropimicina en la especie Erwinia carotovora, no tiene ninguna importancia hablar del año, porque son investigaciones hechas en laboratorio, y se supone que los laboratorios funcionan igual de bien, entiéndase, digamos, entiéndase que, digamos, también teniendo en cuenta las mejoras tecnológicas, ¿no? Pero funciona igual en, digamos, aquí y en la China y en Sudáfrica y en la India, y hoy o en el futuro o en el pasado, siempre y cuando las condiciones del laboratorio sean exactamente las mismas. Entonces, hay que tener ese tino. Luego también hay que tener en cuenta que a veces algunos títulos pueden dar un doble sentido, totalmente contrario con respecto a cuál es el tema de investigación. Por ejemplo, pongamos este título: efecto de los smartphones en la educación. Al menos a mí se me ocurren dos cosas. Uno, especificado: efectos del uso de smartphones en la enseñanza del curso de matemática entre estudiantes de primero y segundo de secundaria de un colegio rural. Bueno, obviamente se
pudimos haber cambiado varias cosas ahí, pero lo importante es que aquí estamos hablando de un efecto de cómo se usa el smartphone para enseñar. En cambio, acá podemos tener otra interpretación, ¿no? Efecto del uso de smartphones en la capacidad de concentración entre estudiantes de primero y segundo de secundaria en un colegio de Santa Anita. Podría estar mejor fraseado esto, pero acá la idea es que más bien los smartphones están distrayendo probablemente a los estudiantes. Entonces, yo lo que voy a hacer es un estudio donde a la mitad de estudiantes de un salón les voy a dar smartphone y a la otra mitad no, y vamos a ver quiénes se distraen más, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas del título, pero también hay que tener cuidado con ciertas expresiones que pueden generar ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, modificando un poco los títulos anteriores, veamos lo siguiente. Impacto de la construcción del puente Nanay en el comercio con las comunidades indígenas de la cuenca del Nanay entre los años tal y tal. Bueno, acá parece que se está diciendo, bueno, me equivoqué acá, es el con solamente, impacto de la construcción del puente de Nanay en el comercio con las comunidades. Pareciera que el comercio fuera del puente con las comunidades. Hay que evitar esos fraseos confusos. Luego, función social de los huacos eróticos, moche hallados en el periodo de apogeo. Ese fraseo no es correcto porque puede entenderse que los hemos hallado en el periodo del apogeo. O sea, el arqueólogo se ha viajado en el tiempo y los ha encontrado en esa época. Hay que tener cuidado con ese tipo de fraseo. Luego, efectos de los smartphones en la concentración de estudiantes de primero y segundo de secundaria. Alguien que lea apuradamente podría entender que de los smartphones, el efecto de los smartphones es la concentración, o sea, no en la capacidad de atención, sino en el conjunto de los estudiantes de primero y segundo de secundaria, ¿no? Bueno, hay casos mucho peores que estos, pero hay que tener siempre mucho cuidado, leer varias veces el título si es posible, compartírselo a alguien que no sea necesariamente especialista para que pueda saber, por lo menos decirnos si entiende de qué va el título, de qué va, qué entiende que podría, de qué, de qué podría tratar el estudio según lo que entiende del título. Algunas recomendaciones generales. Hay que evitar que los títulos tengan afirmaciones. O sea, no decir algo así como, por ejemplo, la estrepimosina afecta la fertilidad de la especie Erwinia carotovora. No, no se deben anunciar hipótesis en los títulos normalmente. Porque el título es una etiqueta y una etiqueta no es algo descriptivo, es más bien algo conceptual. Así es al menos es la convención entre los editores de revistas, ¿no? Más allá de si nos parezca bien o mal, esa es la convención. También hay que evitar abreviaciones y tecnicismos raros en los títulos. Abreviaciones sobre todo. Hay algunas que más o menos son muy convencionales, como ADN, por ejemplo, pero salvo esas que son muy, muy convencionales, no tiene ningún sentido no es aceptado poner abreviaciones y tecnicismos poco conocidos, sobre todo tecnicismos que tú estás introduciendo en el artículo por primera vez y que de los que nadie antes ha hablado. Evitar títulos demasiado largos, pero no en desmedro de la especificidad. Estos títulos que he propuesto acá podía pensar uno que son demasiado largos, pero si los vamos a abreviar, tenemos que abreviarlos de manera que no se pierda la información que está aquí. Entonces, evitar títulos demasiado largos, pero tampoco hay que obsesionarse al respecto. Tampoco hacer títulos enumerados, o sea, no hacer un título tipo la educación en el Perú, primera parte, el caso de la escuela primaria. No, porque, bueno, aparte de la gran generalidad de ese título que no podría ser objeto de una investigación, de un artículo, ¿no? Sino quizá de un libro, pues normalmente se concibe, aunque antes ha habido casos de lo contrario, pero normalmente se concibe que un artículo científico es un trabajo autocontenido, independiente y que no necesita segundas, terceras partes. Así que no estamos haciendo aquí una saga de artículos, no es como cuando hacen películas con secuelas, sino
son trabajos autocontenidos que pueden estar conectados en alguna medida, pero que tienen que ser independientes de contenido. No tienes por qué necesitar leer un artículo específico anterior para entender el artículo que tú estás escribiendo. Ahora, pasemos al tema de la autoría. Bueno, voy a poner acá varias tiras cómicas de una página web que se llama PhD Comics, que es muy, muy interesante porque presenta viñetas con fragmentos humorísticos relacionados a la investigación, sobre todo para las tesis o para el doctorado. Pero bueno, los autores deben ser personas que han contribuido a redactar y diseñar el estudio. Nada más. No son las personas que recogen los datos, aunque si alguien recoge un dato y, digamos, en el recojo de datos en su recojo de datos, se le ocurrió alguna idea para mejorar la hipótesis o la interpretación de los datos que logra ser comunicada con ustedes, entonces se le tiene que incluir en la investigación como coautor. Hay que tener mucho cuidado con esto porque hay artículos en los que, digamos, se ha puesto de moda que hacer artículos con 20.000 autores, ¿no? Y por eso viene un poco esta broma, que el primer autor es, digamos, digamos, que es parte del proyecto de investigación, pero que solamente hizo los gráficos, ¿no? Luego el segundo autor, que es un estudiante también graduado, pero que no tiene nada que ver con el proyecto, pero que, digamos, como estuvo ahí en las reuniones, pues lo incluyeron, ¿no? Luego el tercer autor es un estudiante de primer año que hizo todos los experimentos, todo el análisis, todo el artículo, y que piensa que, bueno, como los otros dos autores anteriores tienen más experiencia, está muy bien que lo pongan tercero, ¿no? Y luego los autores que están al medio, para empezar, nadie lee sus nombres y están, digamos, reservados ahí para estudiantes, para el personal técnico o, digamos, estudiantes de posgrado. Y el penúltimo autor, un asistente ambicioso, un profesor de postdoctorado que por lo menos ha hecho ha animado a que se haga el artículo, ¿no? Y por ahí no ha aportado tanto. Y finalmente el último autor, que es, digamos, en inglés se le dice the head, la cabeza o el jefe, digamos, de la institución, y que no ha hecho, ni siquiera ha leído el artículo, pero como consiguió el financiamiento, pues ahí está, ¿no? Entonces, además que seguramente han aceptado el artículo porque está su nombre ahí. Pero esas son malas prácticas. Digamos, si no, no sería un chiste esto. Y son malas prácticas que se deben evitar por eso. Solamente pueden ser autores quienes han contribuido a diseñar y redactar el estudio. En algunos casos también a hacer los experimentos, recoger los datos, pero siempre que hayan aportado intelectualmente algo al estudio. Y sobre todo aquellas personas que se responsabilicen al menos en alguna medida por lo propuesto en el producto final del estudio. Alguien que no sea capaz de entender las conclusiones del estudio y defenderlas en alguna medida, al menos algunas de ellas, o que no pueda describir la metodología y decir por qué es pertinente, entonces no tendría que ser autor del estudio. Luego viene el abstract, que es una parte que a menudo no... por cierto, el asesor de tesis, digamos, si es que la asesoría funciona correctamente, tendría que tener una mención como autor en el estudio. Y la razón es la siguiente. Si la asesoría ha sido bien hecha, muy probablemente el asesor te ha ayudado a diseñar tu estudio, a mejorarlo, digamos, a convertir algunos defectos más bien en potencias, etcétera, etcétera. Entonces, los asesores de tesis sí merecen normalmente, cuando se hace bien la asesoría, puede ser mencionado como uno de los autores de la publicación. No de la tesis, porque eso es el crédito del asesor es el asesor en la tesis, pero en el artículo es ser coautor. Ahora, el resumen no es exacto, o el abstract, para ser menos ambiguo, que sería quizá mejor traducido
por síntesis en castellano. Es algo que nos permite determinar si el texto es o no es pertinente para nuestro estudio. Entonces, si yo estoy buscando qué artículos voy a leer para mi estudio, pues primero leo el título para tener alguna idea de cómo, de cuál es, digamos, de qué trata el artículo. Le doy clic, gracias a eso veo el abstract y el abstract me va a permitir saber si el estudio es pertinente o no para mí. Entonces, por lo tanto, leerlo más. Pero la convención más recientemente es que el abstract tiene que ser una versión en miniatura del artículo. Una versión en miniatura. ¿Qué quiere decir? Que en el abstract debe estar toda la información necesaria para entender el aporte de tu artículo. Tanto, no solo el aporte, sino el problema, la metodología, los principales resultados o datos arrojados por el estudio y las conclusiones. Todo eso tiene que estar en el abstract. Ahora, vamos a poner un ejemplo de un abstract ficticio que tomo del libro que les había mencionado, de Gaster y Day, que es, digamos, el abstract de un estudio ficticio, repito, que se llama Efectos de la capacitación en la redacción científica. Y acá vemos que el abstract, si bien es cierto, normalmente no tiene estas secciones de antecedentes, métodos, resultados y conclusión, tendría que ser escrito de manera que se pueda hacer esta división, ¿no? Leyendo algunas partes, podemos decir, en los antecedentes los científicos deben escribir para tener éxito, pero son pocos los que reciben formación en escritura científica. Bueno, acá se está planteando el tema, ¿no? Hemos estudiado los efectos de una serie de conferencias sobre la comunicación científica, solas y combinadas con comentarios sobre la escritura. Acá te está planteando cuál es el problema del investigador, está planteando qué cosas han hecho e indirectamente se están diciendo cuál es el problema de la investigación. Pues la, digamos, pregunta no está explícitamente formulada, pero entre ambos párrafos y la conclusión te van a dar esa información. Hay que tener en cuenta que no siempre se puede escribir todo de manera explícita porque necesitamos condensar la información. Pero hay que escribir de tal manera que nosotros podamos reconstruir cuál es la pregunta, ¿no? Y cuál es la relación de causalidad que se está tratando, si es que se trata de un estudio de buscar una causalidad, por supuesto, o la correlación en todo caso. Luego el método, ¿no? Durante el semestre de primavera de 2010, se especifican la fecha, 50 estudiantes de doctorado de ciencias sociales que cursaban el último año de tal universidad fueron asignados aleatoriamente. Bueno, explican, digamos, el grupo de control, el grupo de estudio, ¿no? Y luego ponen los resultados, ¿no? Los miembros de los grupos que recibieron la instrucción tuvieron del 80 y 98% en la prueba de conocimientos, bla, bla, bla. Todos los resultados importantes. Y luego la conclusión, sin justificarla, sin argumentarles, que estos resultados sugieren que la enseñanza de la escritura científica, especialmente si incluye práctica y retroalimentación, estos incisos pueden ser importantes aquí, puede aumentar el conocimiento de la comunicación científica y promover el éxito de la publicación. Solamente leyendo esto, prácticamente ya puedes, aunque no sin riesgos, hablar de qué trata, sobre qué trata este artículo. Incluirlo dentro de tus reflexiones, digamos, sobre la educación, ¿no? Si no eres una persona experta en educación y no tienes, y no te consideras capaz o no tienes ganas de leerte todo el artículo, pues leyendo esto ya tienes una buena idea y ya puedes tener hasta una postura sobre este tema. Sin embargo, esto no es tampoco una actitud del todo responsable, porque a veces sucede que los abstracts no presentan la información con todas las atingencias que uno podría hacerles. A veces hubo problemas en el método, a veces hubo problemas en la aplicación del instrumento, y eso se tiene, y eso no se ve en el abstract, sino que a veces se ve solamente en la discusión. Entonces, hay que evitar solamente leer los abstracts para cuando uno esté investigando. Está bien si uno está haciendo una revisión general para empezar, pero al momento de ya uno redactar el artículo, tiene que, y hacer la investigación o incluso diseñar el proyecto, tiene que ver todo el artículo para entender todo las verdaderas limitaciones que hubo en el estudio. Y bueno, después del abstract, pasamos a la introducción.